Bien, pues oficialmente esta sería nuestra última clase teórica. Digo oficialmente porque ya les había dicho que independientemente de que el calendario nos diga que ya terminó el semestre, yo voy a continuar grabando los temas que nos faltaron, que fueron dos. Es la reseña y cualidades de la expresión oral. ¿Sale? Son los dos temas que nos faltaron. Hubo otro, pero ese yo creo que ya me lo voy a brincar definitivamente, sería el de concordancia gramatical. De hecho, hoy tendríamos que haber seguido viendo gramática. La clase grabada tendría que haber sido sobre gramática, pero por cuestiones de que calculé mal mis tiempos y yo consideraba que teníamos todavía una semana más y resultó que no, entonces dije, ¿qué hago? Bueno, ni modo, tendremos que omitir concordancia gramatical y nos brincaremos para ver por lo menos resumen, ¿sale? Porque quiero que aprendan a elaborar un resumen. Ustedes dirán, ya sabemos hacerlos, pero la realidad es que no. Lo que saben hacer son copias. Entonces vamos a aprender hoy cómo construir un resumen. Bien, entonces, bueno, independientemente de que yo voy a grabar las clases que nos faltan, ya no van a contar en calificación. Incluso probablemente nos sigamos conectando los que quieran conectarse, lo que no tampoco va a influir en la calificación, pero es por mí, porque quiero terminar el programa y no continuar este círculo de, bueno, seguimos con carencias. Ya traíamos carencias, pero como los semestres son muy cortos, tampoco terminamos lo que nos correspondía ver y entonces van aumentando nuestras carencias. Se vuelve una bola de nieve. Entonces, bueno, por eso es que lo pretendo hacer. ¿Vale? Ya en los demás dependerá si quieren verlo, si quieren conectarse a las sesiones, ya será una decisión personal. ¿Va? Ok, pues vamos a empezar. Para el día de hoy ya teníamos que haber aplicado proceso de lectura al juego teórico número 10. El juego anterior que trabajamos fue el 8, quiere decir que hoy correspondía el 9, pero el 9 era concordancia gramatical, que es el que estoy diciendo que omitimos. Entonces, por eso estamos considerando el 10. Ok, y era importante porque justamente ahí nos marcan toda la teoría de cómo construir un resumen. ¿Va? Entonces, bueno, era un texto muy chiquito, igual que siempre, era hoja y media. Ok, y les dejé una instrucción desde ayer. Les pedí que imprimieran este material. ¿Lo hicieron? Sí, yo sí. 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 Ok, va, perfecto. Y todavía les hice un segundo recordatorio hoy, creo que antes de las 8 de la mañana. No me acuerdo bien la hora. 7 y cacho tal vez. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque vamos a trabajar sobre este texto y recuerden, según yo les había dicho que íbamos a tener 3 actividades, en realidad no son 3, eran 2, considerando que yo me había dado en mi mente una semana más. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar a marchas forzadas, por eso es que necesitaba que ya trajeran su material impreso para que lo fuéramos trabajando aquí en la clase. ¿Ok? Entonces, bueno, ya necesito que el material esté impreso y que esté incluso pegado en la libreta. Son 2 páginas nada más. Ok, y también lo que olvidé decirles es que se prepararán 2 marcatextos de diferente color. ¿Va? Entonces, espero que tengan ahí su mochila a la mano y que podamos solucionar ese pequeño inconveniente que se me pasó. Ok, entonces, bueno, para poder realizar el resumen de hoy, hay 2 lecturas. Ajá. Una corresponde a la opción 1. Esperen, es que está sonando mi alarma y quiero desactivarla. Ok, entonces hay 2 opciones. La opción 1 es la que vamos a trabajar aquí en clase, que es este texto que imprimieron, porque a veces no entendemos lo que estamos leyendo. Y la opción 2, hablar y escribir bien, el camino más seguro para pensar y crear, va a ser para los que no se conectaron hoy, o para los que
vence el plazo y no hayan entregado, el plazo va a vencer a las 5 de la tarde de hoy. Entonces, si se les pasa la hora, van a tener que entregar la opción 2. O bien, si a la hora de pasar asistencia no tienen encendida su camarita, también va a ser la opción 2. ¿Sale? Entonces, pero todos los demás vamos a trabajar opción 1 y pretendemos llevarnos ya nuestro resumen bastante encaminado, como para que ya nada más pulan detalles y lo puedan subir. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar a la construcción como tal. Ok, recuerden que un resumen, lo que pretendemos es, o al elaborar un resumen, lo que pretendemos es crear un texto más breve, que presente la misma información que el texto original que estamos leyendo, pero que sea su versión breve, su versión corta. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues cuidando que ese tema que vamos a construir, ese escrito que vamos a construir, incluya solamente lo esencial, lo más importante. Y por otra parte, pues también tenemos que cuidar la redacción, que sea clara, coherente. Y bueno, en esta última actividad era importante para mí que la viéramos porque aquí vamos a aplicar todo lo que vimos durante el semestre. Aquí se va a reflejar. Tanto la ortografía, que no lo revisamos como tal, pero fue tema de propedéutico, la construcción de párrafos, las formas del discurso, todo va a concluir aquí. Ok, entonces, bueno, ¿cómo vamos a elaborar el resumen? Vamos a partir de 4 pasos, ¿sale? Lo vamos a elaborar en 4 pasos. Hágalo usted mismo en 4 simples pasos. El paso 1, vamos a realizar una lectura profunda del texto que pretendemos resumir, es decir, una lectura de comprensión. ¿Quién me dice qué es lo que tendríamos que hacer aquí en este paso? ¿Qué entienden por lectura profunda o lectura de comprensión? Leer el texto. Leer el texto, pero ¿qué significa lectura profunda o lectura de comprensión? Poner atención a lo que estamos leyendo para poder realizar nuestro resumen. Ok, poner atención. ¿Qué más? Comprender lo que estamos leyendo. ¿Cómo lo comprendemos? Esa es la pregunta. La idea es comprenderlo. ¿De lectura? Daniela, ¿cómo? Aplicar el proceso de lectura que sería aplicar el proceso de lectura, ¿sale? Acaban de dar en el clavo. Aplicar proceso de lectura. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica aplicar proceso de lectura? Ojear. Aplicar primero a ver, hacemos una pausa tantito, Daniela. Sí, estás bien, pero vamos a ir poniendo en orden. Ok, el proceso de lectura implica 3 etapas. ¿En eso estamos de acuerdo? Etapa de prelectura, ¿qué significa? ¿Qué significa prelectura? Lectura rápida. Súper rápido. Antes de la lectura, ¿sale? Entonces, en la prelectura vamos a aplicar la técnica que decía Daniela, que era ¿cuál, Daniela? Proceso de lectura. Pero ¿cuál era la técnica o alguien mencionó la técnica de ojear? Ojear. Ojear y subrayar. Ok, ojear sin H, que es échale un vistazo, y ojear con H, que significa pasa las hojas. Y ahí lo que hacemos cuando pretendemos dar un vistazo rápido, pretendemos hacer una lectura exploratoria, ¿cierto? Darnos una idea de qué va a tratar el texto. Y eso lo logramos viendo títulos, subtítulos, letras en negrita, en cursiva, o cualquier otra tipografía que el autor pretenda que nosotros centremos nuestra atención en eso. Si hay imágenes, pues revisar imágenes. Y esto nos va a permitir darnos una idea general. Todavía no estamos leyendo, estamos explorando el texto. Después vendría la etapa 2, la etapa de lectura. Allí sí vamos como tal a leer. Lizeth, ¿qué hacemos en esa etapa? No, maestra, yo le iba a decir que mi compañera Dayana me mandó un mensaje y me dijo que lleva solicitando unirse desde que mandó el link, pero no la acepta. No, Dios, no tengo solicitudes pendientes. Dile que vuelva a solicitar unirse.
porque no la tengo, no me aparecen pendientes. Ok, bueno, ¿quién me dice qué hacemos en la etapa de lectura? Analizar el texto, Analizar el texto. ¿Cómo lo analizamos? leerlo y si nos trabamos en una parte o no entendemos algo, volver a regresarnos hasta entenderlo. Ok, leer implica tratar de entender y eso significa que si hay partes que nos causan confusión, que no entendemos completamente, hay que releerlas. Es decir, volver a leerlas. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias ¿Las que para sean entender. necesarias? Las que sean necesarias, ¿sale? Cada quien tendrá su propio límite. A lo mejor alguien entiende con una primera lectura, alguien requerirá 2, 5, 10, 50. Entonces, las veces que sean necesarias. Ok, y hay dos técnicas en específico que utilizamos durante la lectura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta etapa de lectura? ¿Qué es lo que les pongo a hacer siempre en los textos teóricos? Subrayar el texto. Subrayar el texto. ¿Con qué intención subrayamos el texto? Con encontrar palabras clave, lo más importante de él, o incluso oraciones que nos ayuden a comprenderlo mejor. Ok, subrayamos con la intención de encontrar no palabras claves, sino ideas principales. Ajá, la información esencial, que justamente decíamos que nuestro resumen se va a basar en la información esencial, en aquello que localicemos por medio del subrayar. Ok, ¿qué nos va a ayudar a poder aclarar el mensaje del autor? Si no entendemos alguna palabra, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar su Buscar significado. buscar sinónimos. Apoyarnos con el uso del diccionario para poder comprender las palabras que no conocemos. Si no lo hiciéramos, lo que tendríamos sería una visión fragmentada de la información que nos está transmitiendo el autor. ¿Sale? Entonces, cuando queremos comprender un texto, que es la idea de la lectura de comprensión, pues justamente aplicamos entonces la técnica del subrayado y la técnica de búsqueda de vocabulario desconocido. ¿Sale? El diccionario funciona, sí funciona, pero a veces funciona también mejor nuestra lógica. ¿Qué es esto? Apoyarnos en el contexto. En propedéutico, me parece, tocamos el tema de la polisemia de las palabras. Poli, mucha, semia, significado. Conclusión, muchos significados. Ya lo habíamos comentado, una palabra suele tener muchos significados. Y si nosotros nos vamos al diccionario a buscar el significado de esa palabra que no conocemos, nos van a aparecer 2, 3, 4, 5 significados. ¿Cómo vamos a saber cuál es el apropiado? Por el contexto. Por el contexto, ¿sale? Que esa palabra tenga sentido en el texto donde la estamos utilizando. De otra manera, el diccionario no nos sería del todo útil. Bueno, en fin, no sé si les platiqué en alguna ocasión un curso de propedéutico que teníamos, donde justamente yo tuve que cubrir ese propedéutico porque no llegó su profesor, entonces no tenían la instrucción de traer diccionario. Y entonces estábamos justamente aplicando viendo el tema de comprensión lectora. Debíamos buscar vocabulario y entonces les dije, bueno, vamos a apoyar en el contexto. Y un niño levantó la mano y dijo, maestra, pero es que este texto tiene groserías. Y dije, ay, chirrión, ¿cómo que tiene groserías? Yo ya había revisado el texto y no había visto ninguna. No recuerdo sobre qué era el tema, pero sí recuerdo la palabra. Y entonces él me hablaba de que el texto tenía una grosería. ¿Qué grosería? No, es que no se la puedo decir. Y entonces, ahí voy a ver, ¿no? Ya curiosa también. Y hablaba de las cojeras de la sociedad. Cojeras entendido como carencias también que tiene una sociedad. Repito, no recuerdo el tema concretamente, pero para el niño era cogerás
algo de coger, que además tampoco es una grosería, dependiendo del contexto en el que la estés utilizando, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, también aplica el hecho de que tú la busques correctamente esa palabra. El niño, además de que su mente estaba en otro lado, estaba buscando la palabra con faltas de ortografía, porque cojera va con J, y cogerá o cogerás, plural, iba con G. Entonces, bueno, allí que tenía que haber hecho, descontextualizó totalmente la palabra. Y aunque no tenía el diccionario, si lo hubiera tenido, tampoco habría servido de nada, porque la iba a buscar mal, con una falta ortográfica, y además estaría fuera del contexto donde se estaba utilizando. Entonces, bueno, a lo que voy es que no siempre el diccionario es totalmente útil. Es útil cuando sabemos cómo utilizarlo. Entonces, bueno, esto tenemos que hacer en el paso 1, lectura profunda, lectura de comprensión, ¿sale? Aplica proceso de lectura. Y el último paso, o la última etapa del proceso de lectura, ¿se acuerdan cuál era? Prelectura, lectura La poslectura. y la poslectura. ¿Qué hacemos en la poslectura? Verificar lo que entendimos. Verificar que realmente comprendimos el tema. Y existen varias técnicas para verificar si comprendimos. ¿Cuáles serían? Algunas de esas. Un cuestionario. ¿Podría ser un cuestionario? ¿Qué más? Hacernos preguntas. Hacernos preguntas sería igual que el cuestionario, sería equivalente. ¿Qué más? Un organizador gráfico. Un organizador gráfico podría funcionar, del tipo que sepan hacer. ¿Qué otra cosa podría funcionar? ¿Qué vamos a hacer hoy? Un resumen, ¿sale? Y yo les decía que para mí es más práctico y más útil el organizador gráfico, porque las otras dos herramientas, si bien son buenas, no las saben aplicar como debían. Entonces, justamente hoy vamos a practicar cómo elaborar ese resumen, que sería parte de esta etapa de postlectura, ¿sale? Verificar que realmente comprendimos, porque vamos a poder ser capaces de transmitir la información esencial del autor, pero en un texto más breve. Ok, el paso 2 para elaborar un resumen. Hay que elaborar un esquema de contenido para organizar toda la información, ver qué información vamos a incluir y cómo la vamos a ordenar, ¿sale? Es como construir un edificio. Les ha tocado, o una casa, sin ir más lejos, una casa. ¿Han visto cuando están construyendo una casa? ¿Les ha tocado ver? Sí. ¿Se empiezan a pegar ladrillos a lo loco? No. No. ¿Qué es lo primero que se nota cuando están construyendo una casa? ¿Qué es lo primero que sobresale? ¿Están tomando medidas? Están tomando medidas, hacen planos. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del tomar medidas, hacer planos, poner los cimientos? ¿Qué viene? Empezar con la construcción. Con la construcción. ¿Cómo inicia la construcción? A eso voy. Se arma primero un esqueleto de la casa. ¿Cuál sería ese esqueleto? Las varillas. Las varillas. Ajá. El material que Antes de pegar los tabiques, se hace todo un esqueleto de varillas. Lo vemos en la construcción de casas, en la construcción de edificios, en la construcción de puentes, que lo primero que sobresale son el esqueleto de las varillas. Y a partir de ese esqueleto es que se empieza a hacer todo lo demás. Entonces, justamente en el resumen haríamos lo mismo. Primero tenemos que construir un esqueleto, que sería nuestro esquema, para ver cuáles son los puntos medulares que vamos a incluir. Es decir, no empezamos a pegar información a lo loco. Si bien el resumen se caracteriza porque vamos a tomar literal
las ideas del autor, no las colocamos a lo loco. Tenemos que ir viendo cómo y dónde colocarlas, ¿vale? Entonces, el paso número 2 sería justamente elaborar un esquema. El paso número 3, hacer un borrador. Cuando vimos el tema del relato, justamente construimos un borrador. ¿Se acuerdan qué decíamos que era un borrador? Era como hacer un texto en una, así como por así decirlo, en una hoja, y a pesar de que tenga faltas de ortografía, le falten signos de puntuación, con el borrador podremos darnos cuenta que nos hace falta, que hay que separar por párrafos, y normalmente lo señalamos con redondeando entre paréntesis, entre círculos rojos donde nos hace falta. Eso para mí es un resumen. Bueno, Ok. el borrador es un resumen. Muy bien. Entonces, un borrador no es otra cosa que un escrito o el primer intento de un escrito que va a estar sujeto a cambios, que no va a ser el definitivo. Porque como bien nos dice Amairani, que es la que siempre habla, los demás casi no hablan. Como bien nos dice ella, pues allí vamos a marcar vamos a ir construyendo nuestro escrito, pero vamos a ir viendo qué nos falta, qué nos sobra, quítale aquí, ponle allá, mueve esto para acá. La ortografía todavía no es importante, es decir, vamos plasmando la información apenas. Entonces, siempre es necesario un borrador, es indispensable. Entonces, repito, borrador no es porque esté en sucio, sino porque es un escrito que va a estar sujeto a modificaciones. Y cada quien es libre de hacer las marcas que quiera en su borrador, porque cada uno nos entendemos. Que si la letra está fea, que si salió chueca, que si salió grandota, que si salió chiquita, como sea, nosotros nos entendemos y sabemos que lo vamos a reestructurar. Ok, una vez que ya tenemos nuestro borrador, que ya sabemos qué información va a llevar nuestro resumen, que ya estamos haciendo posibles modificaciones allí, viene el paso 4, que sería reescribir mi texto para tener ya el resumen definitivo, donde voy a, una vez más, hacer una segunda revisión para verificar que se cumpla con el contenido, con la información esencial y que también se cumpla con la redacción. Es decir, que se cubra con las características que vimos cuando trabajamos el tema de párrafo, que decíamos las propiedades textuales, unidad, cohesión y coherencia. Unidad nos habla del contenido. Toda la información que metamos ahí tiene que estar relacionada con el tema principal, con el tema central. Ok, y esa información de la que hablamos son las ideas principales. Ok, pero en esas ideas principales, hagan de cuenta que lo que vamos a ir haciendo, hagan de cuenta que tuviéramos piezas sueltas, que todas las oraciones que integraban los párrafos en el texto original las tuviéramos sueltas y que pudiéramos elegir, me sirve esta, me sirve aquella, y las voy pasando para otro lado, hacerlas montoncito, ¿sí? Pero están desordenadas. Mi trabajo consiste justamente en cómo ordenarlas, es decir, en darles coherencia. Entonces, unidad, que toda la información que yo meta esté relacionada con el tema que estoy tratando. Cohesión, las ideas que tome del autor van a estar descontextualizadas, tienen sentido en el texto original, pero si yo las saco, ¿sí?, ya no van a tener sentido si las pego así como así, no van a embonar. Entonces necesito ver cómo enlazarlas, cohesión. Y el cómo enlazarlas implica utilizar nexos o mecanismos de cohesión y coherencia, que esos nexos o mecanismos de cohesión son justamente las categorías gramaticales que vimos como conjunciones y como preposiciones. Esos serían nuestros nexos. Por eso era tan importante saber identificar las diferentes categorías gramaticales para poderlas utilizar apropiadamente. Ok, y bueno, la coherencia, que ya todo en conjunto, nuestro escrito, se entiende.
que lo entiendan los demás, porque a veces nosotros decimos sí se entiende, pero pues porque no es que se entienda tanto el escrito, sino que en nuestra cabeza ya tenemos una idea. Y es lo que decimos que entendemos. La idea que tenemos en la cabeza, no el escrito como tal. Entonces, bueno, estos serían los 4 pasos. Vamos a aplicarlos ahora sí en nuestro ejercicio. El ejercicio para hoy, justamente decíamos, va a ser un resumen sobre ese texto porque a veces no entendemos lo que leemos. Esa va a ser la opción 1 y se va a entregar hoy a las 5 de la tarde. ¿Sale? ¿Por qué a las 5 de la tarde? Porque 1, le vamos a avanzar bastante antes de irnos. Lo van a tener prácticamente terminado. Y 2, porque ya estamos sobre el tiempo. De hecho, ya en la clase grabada les calendaricé, les mostré cómo va a quedar el calendario de fechas. Yo a ustedes les tendría que enviar calificaciones la próxima semana, publicarles, me parece que el martes, ¿sí? Publicarles el martes para hacer aclaraciones el miércoles. ¿Sí? Entonces ya no les puedo dar más tiempo porque también necesito calificar. Y además de calificar, pues necesito vaciar a los archivos. Después de vaciar, necesito sacar promedios. O sea, en fin, una serie de cosas que yo más o menos ya organicé mis tiempos y creo que los puedo aguantar hasta las 5 de la tarde, ¿va? Entonces, para que vayan tomando precauciones y que no me digan, maestra, es que ya desapareció la actividad, la iba a subir, pero ya desapareció. Y son las 8 de la noche. Pues sí, ya desapareció porque quedamos que a las 5. Ah, no digo que a las 11:59, no. A las 11:59 va a ser la opción 2. ¿Sale? Y la opción 2 ya es otro tema diferente. Sí es un resumen, pero va a ser un tema diferente. Entonces, bueno, a las 5 de la tarde vence la actividad de hoy, la opción 1. La opción 2 también va a vencer hoy, pero a las 11:59. Todos los que no se conectaron a clase, los que no prendan cámaras o los que se venció el plazo para la primera opción y no alcanzaron a entregar, entonces entregarán opción 2. ¿Sale? Bueno, para poder realizar el ejercicio, entonces hay que descargar, como siempre, nuestra hoja de instrucciones para ver qué es lo que se nos pide. Recuerden, y espero que ya lo hayan aprendido, que conmigo no basta entregar. Hay que entregar lo que se pide, cómo se pide y cuándo se pide. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide la actividad. Vamos a... ¿Escuelo allí? Que ya apareció, estaba programada para aparecer hoy a las 8:40 y no apareció. No apareció. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Publicado, Solo- disponible a partir del 26. Ok. Hoy es Solo estamos 25. en los cuestionarios, ¿no? Solo está lo de los cuestionarios, pero es porque le puse mal el día. Le puse a partir del 25 y le puse a partir del 26 y hoy es 25. Entonces, guardar cambios. Sale. Entonces ya nos debe aparecer acá. Sí. Ok, les había dicho también, pero eso lo vamos a platicar al ratito, que iban a ser 3 actividades. Bueno, por cuestiones de tiempo serían solamente 2, que serían los ejercicios de la semana pasada, y este resumen. Sin embargo, de 2 se van a convertir en 5 actividades. Agregamos 3 más para ayudarlos a que no sea tan drástico si les fue mal, por ejemplo, en los ejercicios que realizamos la semana pasada, o si no alcanzan a entregar una actividad, que no sea tan catastrófico el asunto. Ok, ya nos aparecen 2 carpetas que dicen semana 9, ¿sale? La primera carpeta son 2 cuestionarios más, al ratito platicamos de eso, y una actividad de Construyete, ¿sale? Que no va a valer décimas extra, va a contar como calificación. Y semana 9, que esta es la que nos interesa ahorita, la segunda semana 9. Hay 2 opciones de resumen, opción 1 y opción 2. Vamos a abrir las 2 opciones. Y quiero que vean que siempre les pongo diferente imagen, justo para que no se confundan. Esta es la que van a trabajar ustedes.
¿sale? La del muñequito que está leyendo. Esa es la opción 1 y aquí dice opción 1. La de acá, la opción 2, no trae el muñequito, trae esta imagen y dice opción 2. Esta es la que va a vencer a las 11:59. Entonces, se lo digo porque si en esta suben la actividad que corresponde a la opción 1, pues les voy a poner 0, porque no corresponde. ¿Va? Entonces hay que fijarse bien por eso. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos pide esta. Dice, nos da una pequeña introducción de lo que es el resumen y luego vienen los pasos, 6 pasos. 1, lee. 2, esquematiza. 3, redacta tu borrador. 4, reescribe. 5, toma foto. 6, renombra y envía. Ok, importante, si no te aparecen las imágenes, ya saben, puedes descargar la hoja de instrucciones de aquí. Y cuando le damos aquí, nos manda justamente a esta hoja de instrucciones que les estoy mostrando acá en pantalla. ¿Sale? Ok, entonces nos regresamos acá. Ok, nos dice que también aparece como archivo adjunto al final de la actividad. Si nos vamos hasta acá abajo, siempre les cargo los archivos adjuntos. Además de que vean, hay una rúbrica que creo que nunca ven, donde les digo de antemano qué es lo que les voy a evaluar. Ok, entonces la puedes descargar del link que les marco, donde dice aquí, al final de la actividad, o también está cargada en Classroom. Y si nos vamos a Classroom, buscamos la clase 16. Y aquí vienen los materiales adjuntos. Actividad 14 y su respectivo material. Actividad 14, que sería nuestra hoja de instrucciones. Entonces, bueno, tenemos por donde quiera. ¿Va? Entonces, regresamos acá. Ok. Paso 1, realiza la lectura del texto base. Como siempre, primero aplicarás proceso de lectura, texto teórico, para que sepan cómo construir el resumen. Lo encontrarás como documento adjunto, bueno, ya saben, o lo puedes descargar de aquí. No olvides que el proceso de lectura implica remarcar círculos y flechas en rojo, anotar sinónimos, subrayado, organizador gráfico, ya saben todo lo que implica. Ok, una vez que ya trabajaste tu texto teórico, ahora sí realiza la lectura profunda, es decir, aplica proceso de lectura. Lee con ganas de querer entender. Al texto base para tu resumen, porque a veces no comprendemos lo que estamos leyendo. Igual, puedes descargarlo de aquí, o puedes descargarlo al final de la actividad, o te puedes ir a Classroom, y también aquí lo tenemos, y sería este. ¿Sale? Entonces ya lo tenemos. Ahora hay que comenzar con la lectura. Luego, dice, elabora un esquema de contenido. Elabora un esquema de contenido donde consideres el tema central, así como los puntos esenciales que incluirás en tu resumen. Es como hacer un guión para empezar a construir nuestro resumen. 3, redacta el borrador de tu resumen. En tu libreta redacta a mano, de hecho todo lo vamos a hacer a mano, el borrador de tu resumen. En él deberás esbozar las ideas generales, es decir, irlas plasmando, integrando literalmente las oraciones seleccionadas del texto original. ¿Qué significa esto de literalmente? Tal como están. Tal como están, tal cual. Es decir, no es necesario que realicemos paráfrasis. En el relato sí les decía que lo explicaran en sus propias palabras. En el caso del resumen no es necesario. Podemos tomar la información tal cual. Así como la encontré, así la paso a mi cuaderno. Entonces, ¿cuál es mi mérito como autor de este resumen? Pues justamente en cómo voy a enlazar esas ideas que tomé del texto original. Ok, entonces integrando literalmente las oraciones seleccionadas del texto original. Mismas que deberás enlazar entre sí utilizando signos de puntuación y conectores lógicos. Conectores lógicos son nexos, que decíamos que son conjunciones y preposiciones. Ok, bueno, y ahí tenemos una imagen ilustrativa de cómo se vería nuestro borrador. Y 4, reescribe el texto final. Reescribe el texto final corroborando que tu resumen contenga la información del texto original.
Es decir, no vamos a hacer lo que hacen la mayoría de las veces. A ver, se trata de acortar. Ok, mi texto original tiene 20 párrafos. Voy a tomar 5 al azar. El primero, el tercero, el séptimo, así me voy. No vamos a tomar párrafos completos, vamos a tomar oraciones, ideas, ¿de acuerdo? Ok, deberá estar, recuerda que tu resumen deberá estar estructurado en párrafos de 5 a 7 renglones. Ya vimos construcción de párrafos y ya veíamos que para nosotros el límite máximo, el mínimo y máximo que debe tener un párrafo es de 5 renglones como mínimo y máximo 7. Entonces se van a adecuar a esas características y cumplir con las propiedades textuales, unidad, cohesión y coherencia, que ya mencionamos. Ok, y aquí viene una imagen de cómo quedaría el resumen. Ok, tu resumen deberá tener una extensión de 1 cuartilla y redacción clara. ¿Cuánto es 1 cuartilla? Una hoja Una completa. hoja completa. Una hoja completa, pero por un solo lado, una sola cara, o sea, una página. Escrita con letra tamaño decente. Acuérdense. Y con tamaño decente es decir, no quiero letra tamaño hormiga y no quiero letra tamaño elefante, porque la hacen crecer o disminuir a su antojo. Entonces, no, letra estándar. No somos niños de kinder, ya no necesitan un cuadrito completo para marcar una bolita que forme una A o una B. No, ya saben escribir. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, 1 cuartilla que a lo mejor nos sale menos porque en sí el texto que vamos a leer es muy pequeñito. Y si lo vamos a reducir, pues todavía se va a cortar más. 5, toma evidencia fotográfica. Ya construí todo, ya tengo mi resumen, ahora vienen las fotos. Toma foto de los 4 pasos realizados en la libreta. El subrayado, bueno, todo lo que es proceso de lectura, el esquema de contenido, la redacción del borrador y el resumen definitivo. Pega las imágenes en un mismo archivo. Serán la evidencia de que cumpliste con el proceso completo. Es decir, no me van a entregar solamente el resumen, quiero ver el paso a paso. ¿Sale? Y bueno, ya como último, renombra y envía. ¿Ya saben? Cosa que también la mayoría no hace, no todos renombran su archivo, no todos verifican que abra. Ok, y bueno, pues ya al ratito le dan una leída a su rúbrica para que vean qué es lo que les voy a calificar y cuánto vale cada cosa. ¿Sale? Maestra, Mande. entonces tenemos que entregar se puede decir el resumen, como el boceto del resumen, se puede decir. Sí, Y todo. De hecho, ahorita se los voy a mostrar en imágenes. ¿Cómo quedaría? La lectura y el organizador gráfico, ¿no? Ustedes, a lo que voy, yo siempre explico de manera general y lo que quiero forzarlos es a que lean su hoja de instrucciones. ¿Sale? Ustedes leen su hoja de instrucciones. Lo que diga ahí es lo que me entregan. ¿Vale? Sí. Entonces, pero quiero que lean. ¿Va? Sí, sí, ok, bueno, entonces vamos. O sea, ya la leí, por eso me pregunto, que son todas esas cosas que se tienen que tener. Ok, lo comentamos al final, porque quiero que los demás también lean. Si no, les estamos haciendo parte de la tarea de decirles, mira, tú nada más tienes que entregar esto. Entonces, bueno, entonces ya no leo las instrucciones. Entonces, al final lo comentamos tú y yo si quieres, ¿vale? Sí. Ok, paso 1. Vamos a comenzar con la lectura profunda, es decir, con la comprensión lectora, ¿sale? Nos vamos a saltar, lo vamos a hacer todos juntos. Voy a mostrar yo mi texto en pantalla, pero ustedes lo van a leer directamente de su libreta, ¿sale? Es más, ni siquiera voy a ampliar mi pantalla. Necesito 10 voluntarios. ¿Quién levanta manita para que me ayuden a leer? Levantando manitas. 10. Ok, todavía no. Tenemos 5, me faltan 5. 7. 8. A ver, 3, 6. 9, me falta uno más. Uno más que se anime. Ok, vale. Entonces vamos a irnos en ese orden. Primero, Naira.
luego Leilani, Amairani, Jacqueline, Naomi, Jocelyn, Daniela, Lisette, Ulani y Francisco. ¿Sale? En ese orden. Ok, sale. Entonces, comenzamos desde el título. ¿Quién es la primera? Yo. Sale. ¿Por qué a veces no entendemos lo que estamos leyendo? En general existen dos tipos de causas de la no comprensión de un escrito. Las primeras se refieren a la persona que está leyendo el texto y las segundas se refieren al texto mismo. Veamos una y otra. En primer Ok, lugar, hasta ahí, una persona gracias. puede no ¿Quién entender un sigue? texto debido a que no está preparada o capacitada para entenderlo, o a que no pone el esfuerzo necesario para hacerlo. Bien, gracias. Dos viñetas, ¿quién sigue? Es una persona. ¿Quién sigue? Yo, maestra, se llama Irani. Si una persona, ok, si una persona, Si una persona no sabe leer, si es analfabeta, por supuesto que no podrá leer ni entender un escrito. Si el escrito está en otro idioma, en inglés, chino, japonés, alemán, coreano, etcétera, y la persona no conoce ese idioma, tampoco lo podrá leer ni entender. Si la persona perfecto, no gracias. está ¿Quién sigue? Hasta ahí, gracias. ¿Quién sigue? Si la persona no está interesada en comprender el escrito, no le pondrá atención ni le dedicará esfuerzo, por lo que es muy probable que no la entienda a profundidad. Perfecto, gracias. ¿Quién sigue? Ahora bien, suponiendo que la persona está capacitada para entender el texto y que está dispuesta a dedicarle tiempo y esfuerzo a su comprensión, todavía puede ser que no le entienda a profundidad por alguna de las siguientes razones relacionadas con el texto mismo. Hasta ahí. ¿Siguiente? ¿En el escrito? En el escrito se utilizan palabras desconocidas para el cuyo significado no comprende. Puede ser que haya tecnicismos propios del área o de la disciplina de la que trata el texto o simplemente palabras que no habían leído jamás. Siguiente. ¿Le sigo? ¿Sí? No, otro diferente. Sí. Se le conoce a todas las palabras que usa el autor, pero se desconoce el contexto, ya sea histórico, científico o cultural, en el que las utiliza el autor. Perfecto. Siguiente. Se conocen como todas las palabras que emplea el autor, así como el contexto en el que las escribió, pero no se comprenden las ideas que éste quiso comunicar con su escrito. Pueden ser que el escrito esté mal redactado, por lo cual es confuso, pero también puede ser que el lector no esté acostumbrado a esa forma de expresarse, por lo que no entiende bien las ideas. Perfecto. Siguiente. Además, puede suceder que el texto que estamos leyendo presuponga conocimientos anteriores que no tenemos, por lo cual no podemos comprender a fondo lo que nos quiere transmitir el autor. Los conocimientos de uno pueden tener que uno puede tener. Y en cada nivel educativo. Si tú estás en bachillerato y lees un libro de física cuántico, tal vez no lo entiendas, pero si estás estudiando la carrera de física, tal vez ese mismo libro te parezca muy sencillo. ¿Quién más? Por último, puede suceder que uno vaya entendiendo el escrito, parte por parte, pero que al final no puede claro cuál era el mensaje que quería comunicar el autor. Ok, perfecto. Y ahí no sé a ustedes, pero a mí me parece que el texto quedó inconcluso. No sé, porque esto lo tomé ahí les pongo la cita textual, eso lo tomé del libro de Sarsar, pero no sé si ahí concluyó el escrito como tal o si él nada más tomó esa parte. Me llama la atención porque no le pone fragmento de, pero siento como que me falta, como que me quedó a deber la conclusión del texto, ¿vale? Pero bueno, X. Ok, entonces, bueno, estamos aplicando el paso 1, lectura profunda. No hicimos prelectura porque en este caso no hay, como es un texto muy cortito, no hay subtítulos, solamente tenemos el título,
no vemos ninguna tipografía diferente, es decir, no hay nada marcado en negritas, en cursivas, etcétera, nada de nada. No hay imágenes, no hay gráficas, no hay nada. Entonces, por eso leímos de manera general. Ok. Antes de subrayar, vamos a ir identificando qué palabras no conocemos. ¿Va? Entonces, ¿qué palabras marcarían ustedes? Vayan revisando. Primer párrafo, vámonos párrafo por párrafo. ¿Qué palabras marcarían? De hecho, siento yo que el texto también es muy facilito, no trae así como que, que digas cuántas palabras desconocidas. Entonces, en el primer párrafo encuentran palabras desconocidas o que les causen problema. No. Yo por mi parte no. Ok, vamos al segundo. En el segundo encontramos alguna palabra medio rara. No. 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 Ok. Por ejemplo, la palabra ahí en el segundo párrafo, la palabra capacitada, ¿cómo podríamos entenderla? Como preparada. Preparada, de hecho tenemos su sinónimo ahí al lado, ¿no? Dice preparada o capacitada. Entonces el sinónimo de capacitada, preparada. Y el sinónimo de preparada, capacitada. O sea, da igual. Ok. Luego, siguiente, la primera viñeta, palabras desconocidas. Analfabeta. Analfabeta. No. Analfabeta. Yo marcaría analfabeta. ¿Quién me dice qué es ser analfabeta? No tener conocimiento. No necesariamente. Puedes tener conocimiento, No saber leer o escribir. no saber leer y escribir, ¿sale? A eso iba. Puedes tener conocimientos, pero no saber leer y escribir. Y además, dependerá qué tipo de conocimientos. A lo mejor yo puedo ser plomero y ser muy bueno en lo que hago, pero ser analfabeta. Es decir, no sé leer y escribir. Pero existen los llamados analfabetas funcionales. ¿Han escuchado alguna vez el término? No. ¿Qué sería un analfabeta funcional para ustedes? Personas que no comprenden el texto pero sí saben leer. Personas que sí saben leer, que sí saben escribir, en teoría, pero que en realidad no comprenden. Es decir, muchos de nosotros podríamos ser considerados analfabetas funcionales, porque utilizo la lectoescritura para lo básico. Ay, ahí viene el micro, voy a ver qué dice el letrero, para dónde me lleva. Tengo que ir al súper, bueno, hago mi lista de qué cosas necesito para comprar. ¿Sí me explicó? Pero cuando lo pones a leer un texto, pues realmente no logra comprender el mensaje. Ese sería un analfabeta funcional. Y se dice que muchos de nosotros estamos en ese nivel, que teóricamente sí sabemos leer y escribir, pero cuando nos ponen a interpretar un texto, en realidad no. De hecho, la prueba planea que les tocará hacer más adelante, justamente es lo que evalúa las habilidades de lectoescritura y de las matemáticas, que son como que las ciencias básicas. Y la mayoría sale muy, muy mal. La mayoría a nivel nacional. ¿Sale? Entonces quiere decir que muchos de nosotros somos analfabetas funcionales. Ok, en el siguiente viñeta, ¿encontramos alguna palabra rara? No. No. Ok. Siguiente. Ya estamos en la segunda columna. Profundidad tal vez. En el Profundidad, tal vez. ¿Qué podría ser profundidad? A fondo. A fondo. ¿Qué tiene que ver? Apliquen el contexto, de acuerdo al contexto. Profundo puede ser el mar, ¿no? Un río, un hoyo que salga en la carretera, un socavón. ¿A qué se refiere aquí? Dice, por lo que es muy probable que no lo entienda a profundidad. Habla de un escrito. ¿Qué será eso de a profundidad?
a detalle, ¿no? Podría ser. Y aquí esto del vocabulario, que quede claro, yo siempre les marco palabras desconocidas que según yo creo que la mayoría no entiende, pero esto va a depender de las carencias de cada quien. Yo tenía un alumno, bueno, tuve un alumno hace algunos años, no tantos, que tenía una meta. Una meta para él era aprenderse cada día 2 palabras del diccionario. 2 palabras. Entonces, imagínense, 2 palabras multiplicadas por un mes, multiplicadas por un año. Entonces, quiere decir que ese niño tendrá menos carencias que los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero bueno, entonces, profundidad como que a detalle. No de manera superficial, que lo entiendas de pe a pa. Ok, luego, siguiente párrafo. ¿Alguna palabra extraña? Capacitada. Capacitada, que ya lo veíamos acá en la primera columna, ¿no? Que dijimos que tenía que ver con preparada. ¿Sale? Ok. Luego, en la siguiente viñeta. ¿Tecnicismo? Tecnicismos, que ya lo habíamos visto, ese término, cuando vimos el tema de funciones y variaciones de la lengua. ¿Se acuerdan que decíamos que era un tecnicismo? Sí, palabras que se usan solamente en una cierta profesión. Palabras que son propias de una profesión o de un oficio. Entonces, bueno, cuando nosotros leemos un texto, estamos obligados a conocer palabras, por llamarlo así, de cultura general, pero hay palabras que no estamos obligados a comprender, y esas son los tecnicismos. Si, por ejemplo, yo soy psicóloga, que sí lo soy, y me ponen a leer un libro de leyes, pues no voy a entender porque va a estar plagado de tecnicismos, de palabras propias de la abogacía. No estoy obligada a entenderlas porque no es mi área. Pero cuando estamos leyendo un texto que va dirigido al público en general, como estos, por ejemplo, y que no entienda palabras, pues entonces esas no son tecnicismos. Esas son palabras comunes y corrientes que estarías obligado a comprender porque no son específicas de un área en particular de la ciencia. ¿Sale? Ok. Además de tecnicismos, bueno, disciplina, si es que alguien se lo preguntaba, podría ser equivalente a un área de la ciencia. No necesariamente de, te tienes que portar bien, seguir reglas. No. Aquí disciplina, de acuerdo al contexto, se refiere a un área de la ciencia. Ok, luego, pasamos a la siguiente página. ¿Palabras desconocidas en la primera viñeta? No. No. ¿En la siguiente? No. Yo marcaría confuso. ¿Quién me ayuda a definirla? ¿Qué sería confuso? Decían que no había palabras raras. Luego entonces sí entienden que es algo confuso. Que no se entiende bien. Que no se entiende bien, algo poco claro. ¿Sale? Ok, bien. Siguiente párrafo. Presupongamos. Presuponer. ¿Qué sería presuponer? No estar tan seguro de algo. No. A ver, Suponer. vámonos. Suponer, dar por hecho algo. Vamos a ver lo que les decía. No siempre el diccionario nos ayuda del todo, tenemos que irnos al contexto. Significado de presuponer. Dice, suponer una cosa sin existir indicios o señales de. Luego entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Puede suceder que el texto que estamos leyendo presuponga conocimientos anteriores. ¿Tendrá que ver con suponer?
Sí. No. Miren, vuelvo a repetir, la definición sí checa, pero el contexto ya no. Dice, suponer una cosa sin existir indicios o señales de. Y acá dice, puede suceder que el texto que estamos leyendo presuponga conocimientos anteriores. ¿Justifica? No. Podría ser entendido como requiera, ¿no? Requiera conocimientos anteriores. Podría ser. O también a lo mejor podríamos interpretarlo de que parten del hecho de que tú ya sabes. Por ejemplo, si yo leo un libro de hematología, va a haber muchos términos clínicos, muchos términos médicos. El autor de ese texto parte del hecho de que yo, lector, ya tengo conocimientos previos acerca del tema y que voy a entender. Entonces, aquí presuponer significaría dar por hecho algo o requerir algo en este contexto. ¿Sale? Entonces, por eso decíamos que no siempre el diccionario es definitivo. El contexto también es importante. Ok, bueno, que presuponga, que requiera conocimientos anteriores o que parta del hecho de que tienes conocimientos anteriores. Ok, ¿algo más? Física cuántica, pues ahí no nos vamos a meter porque sería un tecnicismo y no tiene caso. Miren, aquí me sobró una viñeta que no sé por qué. No la quité. Ok. Ok, y última viñeta. ¿Algún tecnicismo? ¿Algún tecnicismo? Perdón, ¿alguna palabra que no entiendan? Creo que no. No. Ok. Sale, entonces ya estamos haciendo parte de lo que implica el proceso de lectura, la lectura de comprensión. Ya buscamos palabras desconocidas, ya más o menos sabemos qué significan. Entonces, ahora sí podemos volver a leer y ya nos va a quedar más claro el asunto. ¿Ok? Ahora bien, viene el subrayado. A ver, a Mayrani. A ver si alguien le puede contestar. Díganle que sí, que se puede unir de nuevo. Es que dice que se le fue la luz, que sí se puede unir de nuevo. Ok, entonces alguien ayúdenme a contestarle que sí, que se una. Hola, maestra. Ya volví. Ok. Ah, ándale, qué bueno, ya te extrañábamos. Sí. Ok, Me sal, salió no te de la preocupes. llamada. Va. Ok, entonces ahora viene el subrayado. Vamos a subrayar, pero vamos a subrayar a dos colores. ¿Sale? Ok, vamos a ver. Dice, en general existen dos causas, Ay, qué bien que volvió. dos tipos de causas para la no comprensión de un escrito. Las primeras se refieren a las de la persona que está leyendo. Vamos a utilizar dos colores. Yo voy a utilizar amarillo y azul. Ok. Existen, bueno, voy a utilizar tres colores. Voy a utilizar verde. Existen dos tipos de causas de la no comprensión de un escrito. ¿Sale? Las primeras causas, y aquí voy a cambiar de color, las primeras se refieren a la persona que está leyendo. Vean, hay que subrayar lo esencial. Vean, entonces, identificar la información más relevante por medio del subrayado. Ok, entonces, estamos acá. Las primeras se refieren a la persona que está leyendo. Ok, y las segundas se refieren al texto mismo. Voy a cambiar de color. ¿Sale? Este verde lo utilicé como para información general y el amarillo para identificar las causas relacionadas con la persona y el azulito con las causas relacionadas al texto. ¿Sale? Entonces voy a marcar en el segundo párrafo. ¿Qué resaltarían ustedes? ¿Y con qué color? ¿Con azul o con amarillo?
Con amarillo, ¿no? Con amarillo, ¿qué resaltarían? Yo resaltaría que no está preparada. ¿Sale? Nada más. Porque ya sabemos de qué se está hablando, de las causas de no comprensión. Lo siguiente, el poner que una persona no está preparada debido a, sería redundante. Entonces, nada más, que no está preparada. Ya sabemos que para entenderlo, entonces también esto sobraría, a mi punto de vista. O que no pone el esfuerzo necesario. Están relacionadas con la persona, ¿cierto? Ok, luego. Siguiente Maestra, viñeta. nosotros nada más íbamos a usar dos, ¿verdad? Dos colores de marcatexto. Sí, 2 colores de marcatexto. Yo tomé un tercero, pero ustedes solo utilicen 2. Ok. Es que yo estaba utilizando. Bueno, ok, como quieran. Si utilizan 3, bueno, 3. Que nada más este pedacito es lo único que va a ir diferente. Por eso les digo, da igual. ¿Vale? Ok, entonces, en la siguiente, ¿qué marcamos y de qué color? De amarillo, es, una persona sabe leer. Ajá. Si es analfabeta. El analfabeta se reduce a que no sabe leer y no escribir. Si yo marco todo, si una persona no sabe leer, si es analfabeta, es redundante. ¿Sale? Entonces, nada más marcaría yo, si es analfabeta, o alguien podría decir yo en lugar de si es analfabeta, marcaría si una persona no sabe leer. Ok, si es analfabeta. Ok, no podrá leer ni entender el escrito, obvio. Luego, en la siguiente, ¿qué marcamos y de qué color? De amarillo, y si el escrito está en otro idioma. Ok, no si el escrito está en otro idioma. Y la persona no lo conoce. Porque eso es importante. Puede que el escrito esté en chino, en mandarín, en ruso, pero yo sí sé esos idiomas, pues entonces no tengo problema. Es algo así como lo que pasa en plataforma, en Schoology. La plataforma originalmente estaba en inglés. ¿Por qué no la trabajamos en inglés? Porque no entendemos al 100% el idioma. Porque no entendemos 100% el idioma. Habrá algunos que mastiquemos el inglés, pero nunca será lo mismo que nuestro idioma natal. ¿Sale? Ok, entonces si el escrito está en otro idioma. Vean que este amarillo nos está hablando que toda esta información que estoy marcando está relacionada a esa causa. ¿Sale? Ok, siguiente viñeta. ¿Qué marcamos y con qué color? ¿Con amarillo? Con amarillo. ¿Qué marcamos? La persona no Si está la persona no interesada está interesada en comprender el escrito. Hasta comprender, si la persona no está interesada en comprender. Porque recuerdo, estamos hablando de por qué no entendemos lo que leemos. Y obviamente cuando leemos, leemos escritos. ¿Sale? Entonces, bueno, si la persona no está interesada en comprender. Luego, ¿qué más? Siguiente párrafo. ¿Qué marcamos y de qué color? Suponiendo que una persona está capacitada para entender el texto. Para más entender. A ver, ¿de qué color lo marcarían? ¿Y sí o no? Maestra. ¿Amarillo? Amarillo. ¿Qué marcarían de amarillo? ¿Por qué nos cuesta trabajo cuando no estamos acostumbrados a subrayar? Suceden dos cosas. O queremos subrayar todo, que casi es colorear el texto, o bien no saben qué subrayar y el texto prácticamente se queda en blanco. Entonces siempre se van a los extremos. ¿Por qué? Porque nos falta practicar el subrayado. Entonces... Sería de amarillo, y sería suponiendo que la persona esté capacitada, todavía puede ser que no entienda a profundidad por alguna de las razones.
Solo que ahí ya estaríamos cambiando de tema. ¿Se fijan? Porque en la primera habla de por qué no comprendemos relacionado con la persona. Y entonces, aquí nos habla, y ahora cambiamos de color. Se puede ser que no lo entienda a profundidad por alguna de las siguientes razones relacionadas con el texto mismo. Es decir, ya va a empezar a hablar de las razones que tienen que ver con el texto y no con la persona. Entonces, yo ahí no marcaría nada. Yo, Ivonne Ortiz, no marcaría nada. Pero el subrayado no puede ser igual en cada persona. ¿Estamos de acuerdo? Habrá cosas que para mí no son importantes y que para ustedes sí lo sean. Entonces, allí cada quien decidirá qué marca en este parrafito. Yo, Ivonne Ortiz, no lo voy a marcar. Porque además va a depender lo importante que yo determine en función de qué tanto sé del tema o qué tanto me falla. ¿Ok? Entonces yo no marcaría nada. Me iría a que ya voy a empezar a hablar con las razones que tienen que ver con el texto. Entonces me iría a las viñetas. ¿Qué marco en esta primer viñeta? En el escrito se utilizan palabras desconocidas para él. Ok, se utilizan palabras desconocidas. Y esas palabras desconocidas, ¿qué más? ¿Pueden ser tecnicismos? Pueden ser tecnicismos. Ay, Dios. Pueden ser tecnicismos. Sí, guau, hoy no le estoy atinando. Pueden ser tecnicismos. ¿Qué más marcaría? O simplemente palabras que no habían leído jamás. También, o simplemente palabras que no había leído jamás. ¿Sale? Se fijan que no necesariamente estoy subrayando párrafos completos, por eso me doy cuenta cuando subrayan al azar, porque los veo que subrayan párrafos completos y a veces ni siquiera tiene que ver con lo importante del texto. Ok, me paso a la siguiente. ¿Qué subrayaría? Se conocen palabras, pero se desconoce el contexto. ¿Qué subrayaría? ¿Todo? Yo me iría nada más a esto. O se desconoce el contexto, ¿no? Se desconoce el contexto. En el que las utiliza el autor. ¿Ok? Siguiente párrafo. ¿Qué marcaríamos? ¿Se conocen todas las palabras que emplea el autor? Pero lo que nos importa es el pero. Pero no se comprenden las ideas que se quiso comunicar. Entonces, me importaría más el no se comprenden las ideas que quiso comunicar. ¿Quién? El autor. Y allí vienen las marcas personales que hacemos a la hora de subrayar. Aquí a lo mejor yo le haría una marquita que dijera, que sustituyera por el autor. Que el autor quiso comunicar. Me falta. Era hasta acá. Ok, ¿qué más subrayaría? ¿Qué más? Puede ser que el lector... Puede ser que esté mal redactado. Puede ser que el escrito esté mal redactado. Puede ser que yo sí sepa del tema, que yo sí conozco todas las palabras, que yo conozco el contexto, pero lo que no entiendo es la redacción. Porque a lo mejor el texto no tiene coherencia. Ok, está mal redactado. Por lo cual resulta confuso. Ok, me quedaría está mal redactado. ¿Qué más marcaría de ahí? También puede ser que el lector no esté acostumbrado. Que el lector no esté acostumbrado ¿a qué? A esa forma de expresarse. A esa forma de expresarse. ¿Se acuerdan cuando vimos ay, se me fue. Cuando vimos variaciones de la lengua, que vimos modismos, que decíamos frases
que para nosotros entendemos qué nos quieren decir, pero para otros no tienen sentido. De, ay, te estás haciendo pato. Si alguien que conoce el idioma nos escucha hablar o lo plasmamos por escrito, pues a lo mejor sí entiende las palabras, pero no entiende la idea. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a esa forma de expresión. Entonces, bueno, no está acostumbrado a esa forma de expresión. Ok. ¿Qué más? Ya de ahí nos brincamos al siguiente párrafo, siguiente viñeta. ¿Qué marcaríamos? Puede suceder que el texto que estamos leyendo presuponga conocimientos que no tenemos. Ok. Entonces, yo me quedaría en que el texto que estamos leyendo presuponga conocimientos, ¿sí? Anteriores o que no tenemos. Sí, me podría poner aquí. Conocimientos que no tenemos. Ujú. También puede ser lo de no podemos comprender a fondo lo que nos quiere transmitir el autor. No, porque esa es una explicación de esta primera idea. Ahí te está explicando por qué pudieras no comprender, porque presuponga conocimientos anteriores, obviamente no vas a poder comprender a fondo. Entonces eso no es tan relevante. Y recuerden, como vamos a sintetizar, vamos a reducir. ¿Cuál? ¿Perdón? Los conocimientos que uno Los puede tener conocimientos, ajá, en cada ok, edad. los conocimientos que uno puede tener son diferentes en cada edad y en cada nivel educativo. Sale. Bien, nos vamos para acá, a la última columna. Y esta es la parte que les digo que no sé, o sea, como que siento que le faltó algo, como que nos iba a expresar otra causa, pero se quedó a medias. Porque dice, ok, vas entendiendo el escrito parte por parte y al final no entendiste. Bueno, sí, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Me perdí en el camino? ¿Qué sucedió? Porque a lo mejor, como creo que a todos nos ha pasado, que estamos leyendo con toda la intención. Es más, nos interesa ese libro que estamos leyendo. Y estamos leyendo, vamos en la hoja 1, en la hoja 2, vamos comprendiendo muy bien, pero de repente mi mente voló y ya se puso a pensar en la inmortalidad del cangrejo. Y sin embargo, mis ojos siguen la lectura todavía, siguen continuando, o más bien, continúan y yo sigo pasando hojas, y después de las 500 me doy cuenta que todas esas hojas que avancé, no entendí nada, es más, ni siquiera tengo idea qué era lo que decía. Mis ojos sí, pero yo no, mi cerebro no. ¿Sale? Entonces yo creo que algo así nos quería decir, pero no concluyó la idea, porque además yo no terminaría el texto con una viñeta, yo lo terminaría con un párrafo normalito. Entonces por eso es por lo que creo que sí le faltó información. Pero bueno, a grandes rasgos yo me quedaría aquí. Entonces, ¿se fijan? Voy a cambiar mi zoom para que vean cómo quedó mi subrayado. Entonces, mi resumen va a considerar solamente lo subrayado, lo demás ya no. Estoy partiendo como límite una cuartilla, pero no creo que nos salga una cuartilla. ¿Sale? Entonces, no se trata de meter relleno, nada más. Si le sale media cuartilla, está bien, siempre y cuando el resumen contenga lo esencial. Si nos salen 3/4 de cuartilla, está bien, siempre y cuando contenga lo esencial. Pero siempre les tengo que poner un límite porque hay quienes se van a los extremos y ponen 2 renglones y entonces usted dijo que no importaba, que lo esencial. ¿Sale? Ok, entonces vamos a ver, ya tenemos la lectura profunda, ya aplicamos proceso de lectura, ya tenemos vocabulario desconocido, ya tenemos subrayado. Vean cómo mi subrayado de esta imagen no corresponde al que hicimos, porque muchas veces hago las cosas rápido, sin que corresponda, incluso mi vocabulario no tiene nada que ver con la realidad, porque lo hago solamente imágenes ilustrativas, como los comerciales.
son solo imágenes ilustrativas. ¿Vale? Ok, paso 2, elaborar un esquema de contenido para organizar el tema central y las principales ideas. Ok, comienzo por el título. Aquí yo le varié causas de la no comprensión de un escrito. Que a lo mejor sería lo único que variaría. Ok, mi esqueleto, ¿de qué voy a hablar? Uno, que hay dos tipos de causas, las causas relacionadas con el lector y las causas relacionadas con el texto, ¿cierto o no? Sí. Ok, Sí. y entonces aquí voy a ir viendo, en las causas relacionadas con el lector tenemos la falta de preparación, ¿cierto? Otra cosa de la que nos hablaba era de la falta de interés. Y otra, bueno, y hasta ahí relacionadas con el lector. Luego, de las relacionadas con el texto, puede que haya desconocimiento de tecnicismos, desconocimiento del contexto, que requiera conocimientos previos, o causas que estén relacionadas con la redacción del autor. ¿Sale? Y hasta aquí tenemos el esqueleto. De eso voy a hablar. Ahora, esto me va a servir para empezar a construir ahora sí mi resumen. Son las varillas de mi casa. Ahora voy a empezar a pegar tabiques. Y esos tabiques son las ideas. Vean, no sé si se alcance a notar aquí, que lo que hice fue a lo mejor, si estuviera trabajando en digital, copiar y pegar. Estoy copiando tal cual, literal, los fragmentos que subrayé y los estoy colocando en el punto de mi esquema que corresponde. Todo lo que hable sobre falta de preparación, lo estoy metiendo aquí. Todo lo que hable sobre falta de interés, lo estoy colocando acá. Desconocimiento de tecnicismos, del contexto, de conocimientos previos, de la redacción del autor. ¿Sale? Estoy colocando, estoy organizando mi información. Esto no es todavía mi resumen ni es mi borrador. Solamente estoy organizando las ideas que tomé del texto, tal cual. Es más, ni siquiera me estoy fijando en ortografía, en nada de nada. Ok, ahora sí, construir el borrador. Empiezo a reescribir mi texto para darle esta forma. ¿Sí? La imagen de la izquierda. Y aquí es donde empiezo a ver, ok, ya está mi escrito, pero voy a empezar a hacer corrección. A ver, voy a ir marcando cómo voy a ir conectando mis ideas, porque si las dejo así sueltas, pues no va a tener coherencia mi escrito. Voy a colocar signos de puntuación, donde voy a colocar una coma, donde un punto, en signos de interrogación por aquí, por allá. ¿Sí? Aquí estoy marcando todas las correcciones que yo voy a hacer. Hasta llegar a lo que sería mi escrito definitivo, mi resumen, que también no corresponde, este resumen que les estoy mostrando en pantalla, no corresponde al resumen del tema. Entonces, recuerden, imágenes ilustrativas, solamente para que tengan referencia en pantalla de cómo se vería un borrador y cómo se vería el reporte final o el resumen final, mejor dicho. Donde ya voy a, desde acá, desde el resumen, borrador, voy a ir revisando que mis párrafos cumplan con la extensión, que haya coherencia en el texto, que la ortografía, todo lo que debe de corregirse, ¿sale? Y todavía en mi resumen, que va a ser final, digamos, todavía voy a dar una segunda checada a ver si no me falló algo. Entonces recuerden, va a estar escrito a mano, voy a checar que está estructurado en párrafos de la medida que dijimos, de 5 a 7, que comience siempre con mayúscula, que termine con punto final o su equivalente, punto y aparte o su equivalente, que tenga signos de puntuación, que utilice adecuadamente los conectores lógicos o nexos, que dijimos serían las conjunciones y las preposiciones, que mis oraciones estén bien estructuradas, y esto implica que tengan sujeto predicado. Si son explicativas, pues entonces serán frases que complementen la oración principal, etcétera, etcétera. Pues decimos que estamos aterrizando todo aquí. Verificar la coherencia textual, es decir, ya que lo tenga construido según yo, voy a dar una leída o le voy a pedir a alguien más que me lea para ver si está entendiendo lo que yo estoy expresando. Y pues verificar que la ortografía también corresponde. Ok, ahora sí viene lo que preguntaba Bruno hace ratito. Exactamente, ¿qué voy a entregar? Bueno, la evidencia de los pasos realizados. El paso 1,
donde apliqué mi proceso de lectura al texto, al texto que me tocó trabajar, ¿sale? No al texto teórico. No voy a revisar el texto teórico. Voy a revisar el ejercicio como tal. Y esto incluye el paso 1, subrayado y busca de vocabulario, del texto, de porque a veces no entendemos lo que estamos leyendo. El paso 2, quiero el esquema con la organización de la información, el cómo fui metiendo, qué ideas iban a ir en cada punto. El paso 3, mi borrador. Y el paso 4, mi resumen, que finalmente es lo que voy a considerar ya como resultado final. O sea, todos los pasos tienen un valor, pero donde me voy a centrar en la mayor calificación es en el resumen. En fin, lean su rúbrica para vean cuánto vale cada cosa. Tomo evidencia fotográfica de todo y voy a integrar mis imágenes en un mismo archivo. Máximo 2 imágenes por diapositiva y que abarquen el tamaño total. Máximo, me refiero, 2 es el límite, pero también puedes colocar una. Pero si vas a colocar una, pues mejor cámbialas a vertical y no a horizontal. Si voy a trabajar en Word con hojas y voy a pegar 2 imágenes, pues entonces no las trabajes en vertical, trabájalas en horizontal. ¿Sí me explico? Y en posiciones que yo pueda leer, no quieran que me ponga de cabeza para poder revisar, o que me tuerza a la derecha o hacia la izquierda, dependiendo cómo coloquen sus imágenes. Ok, entonces, el archivo se entrega en Word, en PowerPoint o en PDF. Si utilizan PDF, no utilicen aplicaciones para convertir. Directamente en Word o en PowerPoint, le dan guardar como y le dan la opción PDF. Si no tienen Office y van a trabajar con documentos de Google o diapositivas de Google, lo mismo, trabajan su archivo ahí, pero no me manden ligas. Le dan descargar archivo y eligen la opción como Word, como PowerPoint o como PDF. ¿Sale? Entonces, no ligas, no utilicen aplicaciones tampoco para convertir a PDF. Cuando les digo PDF es porque no se van a mover la configuración de nuestro archivo. Entonces, como que lo fijamos ahí. Y en cambio, cuando trabajamos en Word o en PowerPoint, puede ver que cuando yo abra el archivo, puede ser que aparezcan desfasadas las imágenes. Pero bueno, X. Cualquiera de las 3 opciones de archivo son posibles. ¿Sale? Máximo 2 fotos. Entonces, recuerden, la opción 1 vence a las 5 de la tarde, que es esta que construimos. Ya le avanzamos bastante. Y ya nada más, bueno, de aquí a las 5 de la tarde termina lo que les falte. Y la segunda opción será hasta las 11:59. Es hoy mismo, solo que un ratito más, por cuestiones de tiempo que les decía. Ok, entonces, vayan prendiendo su camarita. ¿Y qué me tenían que recordar? Que deje de grabar. Que deje de Que grabar. deje de grabar. Ok, pero antes de dejar de grabar, ahorita me voy a recordar por fin. Quiero mostrarles esto, las actividades del parcial. Nuestro parcial, prácticamente lo que vimos, que tendríamos que evaluar, serían los ejercicios de la semana pasada y el resumen de hoy, de esta semana. Pero si les falló en los ejercicios o si no los entregaron o lo que sea, y aquí pues no les fue como les tenía que ir, entonces prácticamente ya los estaría reprobando. Entonces por eso agregué 3 actividades más, que son 2 bloques de ejercicios. La semana pasada les puse a ejercitar 15 oraciones, ¿sale? Incluso les compartí el archivo en Classroom. De esas 15 oraciones, 5 ejercicios trabajamos juntos, que sería el bloque de ejercicios que lo voy a meter ahorita como calificación. Ya tienen las respuestas, y si no las tienen, pueden irse a la clase grabada y ver la respuesta. Con eso estoy garantizando prácticamente un 10 en esta actividad, porque ya les di las respuestas. ¿Sale? Estoy agregando otros 5 ejercicios. Ok, de los 15 les evalué primero 5. 5 realizamos juntos, ya van 10. Nos quedaban 5 pendientes que no se evaluaron, pero que si los trabajaron, porque era la idea, ya tienen las respuestas. Entonces ya nada más es vaciar. ¿Sale? Entonces estoy evaluando los 15 ejercicios, pero por bloques, 5 por cada bloque. Entonces prácticamente ya está, por lo menos eso creo,
Esa era la idea. Ya nada más es vaciar la información. Y una ficha Constrúyete, la última que tenemos que trabajar, que no va a valer décimas extra, va a valer calificación. Y como son tan sencillas las fichas Constrúyete, nada más con que se apeguen a lo que les pide y ya prácticamente también les estoy garantizando el 10. Bueno, no tanto de garantía, porque hay quienes entregan, pero mi idea no corresponde en nada. Entonces, bueno, pero con que cumplan lo que se les pide, que es muy simple la ficha Constrúyete, ya tendrían 10 en la actividad. Y 10 acá, porque estos ejercicios los realizamos juntos. Yo les di la respuesta. ¿Sale? Y esto pues dependerá si le trabajaron o no los ejercicios que les pedí. Entonces, bueno, con eso tendríamos 5 actividades en lugar de 2. ¿Sale? ¿Son obligatorias? Sí, todas son obligatorias. Nada es opcional. Ni siquiera la ficha Constrúyete. Todo es obligatorio. Calificaciones del tercer parcial, ya les había dicho que les voy a publicar archivo para ustedes el martes 30, el martes de la próxima semana. Y ya el miércoles estaríamos... No es cierto. Sí, el martes 30 publico calificaciones y el jueves 2 estaríamos haciendo la aclaración de calificaciones. ¿Sale? Y ya el 6 yo estaría entregando calificaciones a control escolar, ya con huecos llenos. Los que no crean que van a poder sacar el 9 que necesitaban en este parcial, mejor entreguen la guía. Se vencía desde el martes, pero les amplié el plazo hasta hoy. Y el examen extraordinario adelantado será mañana a las 5 de la tarde para no interferir con sus clases. ¿Ok? Entonces tomen precauciones. Si creen que no van a sacar el 9, mejor entreguen la guía. Aunque no duerman, tienen hasta las 11:59. ¿Sale? Ok, ahora sí, dejo de grabar la clase y vayan prendiendo camaritas para poder pasar asistencia. ¿Preguntas? No, maestra. Ok, perfecto. Entonces detengo la grabación